Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de The Lighthouse, El Faro, la película de Robert Eggers protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. A modo de sinopsis, la película cuenta la historia de un guardián del faro llamado Old y su ayudante en la Maine de principios del siglo XX. Estamos hablando de la costa este de los Estados Unidos. Y es muy interesante la puesta en escena de esta película y en las propias palabras de Robert Eggers, la atmósfera que construyeron aquí en términos estéticos es una de las cuestiones que hay que recalcar y que hay que tomar como uno de los grandes logros de esta película, porque de verdad que transmite este contexto de principios del siglo XX. La película, grosso modo, cuenta el descenso a la locura del personaje interpretado por Robert Pattinson, puesto que se mantienen ahí en esta pequeña isla vigilando el faro. Él se convierte en el ayudante del personaje de Willem Dafoe y pasan ahí hacinados en un pequeño espacio, conviviendo juntos y lidiando con la soledad y con el trabajo duro que conlleva mantener este faro funcionando. Y esto hace que progresivamente vaya teniendo unas ciertas alucinaciones, unas experiencias un tanto siniestras, y comience a fantasear con la figura de una sirena y tenga como unas ciertas visiones, y el faro vaya de alguna manera también seduciéndole y llamando su atención y su curiosidad hasta el punto de que termina perdiendo la cordura. Quizás también tiene como alguna analogía o algunas referencias al tema del terror de la cabaña o la fiebre de la cabaña, como en películas de terror como El Resplandor. Esta película de Eggers es una película que mezcla varios elementos como el cine fantástico, un poco de terror, algo así de thriller también por la relación que se genera entre los dos personajes principales, pero también tiene unos toques ahí de comedia negra, tiene un poco ahí de humor bastante oscuro que también recuerda un poco por algunas cuestiones visuales a las novelas y los cuentos de H.P. Lovecraft. Esta aparición de las figuras marinas o monstruos marinos, sobre todo hay como un pulpo que de vez en cuando hace como ciertas apariciones, y toda esta cuestión del océano y el mar como algo amenazante también enriquecen un poco toda esta cuestión de la atmósfera que creó Robert Eggers para trasladarnos justamente a el Maine de la costa este de los Estados Unidos de principios del siglo XX. La película está rodada en blanco y negro y en un formato bastante peculiar, que es de 4/3 pero de 1,19 o 1,2.19:1, que es una relación de aspecto bastante cuadrada, pero esto tiene un sentido puesto que la cinematografía trata de trasladarnos al comienzo del siglo XX. Si es cierto que también había ya un incipiente cine, aquí Eggers está justamente reproduciendo esa forma de la fotografía de retratos y justamente esa estética y esa cuestión del blanco y negro y del formato cuadrado, que también era algo propio del cine de principios del siglo XX. Entonces aquí la cuestión fotográfica, incluso las técnicas que utilizaron y la película que utilizaron, está mucho más cerca a la fotografía en sí mismo que a la cuestión del cine como medio expresivo. Esto me pareció muy interesante y creo que está muy bien logrado, y justamente también aporta, junto con la jerga y el lenguaje que utilizan los personajes principales, que también está completamente basado y estructurado en función de cómo se hablaba justamente en la costa este de los Estados Unidos en el 1900. Y esto es algo muy curioso y muy peculiar que yo creo que Willem Dafoe, sobre todo con sus monólogos de marinero, lo lleva a un punto bastante interesante, y que juega un poco ahí entre lo oscuro, lo siniestro y lo divertido también, porque es un lenguaje que por supuesto nos suena bastante ajeno. La película se desarrolla con esta relación de estos dos personajes que se va tornando un poco conflictiva, puesto que Willem Dafoe es el jefe, y es un jefe bastante estricto y bastante exigente, que trata muy mal al personaje de Robert Pattinson, y se genera ahí como una relación entre amo y esclavo un tanto tóxica. Entonces esto va generando también que hayan como unas rencillas y que se vaya generando como un caldo de cultivo propicio para que esta tensión y esta frustración, sobre todo por parte de Robert Pattinson, estalle hacia el final de la película. Willem Dafoe cuenta como historias, ¿no? Se presenta ahí como un viejo marinero que tiene como muchas batallas y muchas historias, y cuenta cómo tiene esa cojera o cómo perdió esa capacidad para utilizar su pierna en un accidente, pero luego más adelante cuenta otra historia, con lo cual Robert Pattinson duda mucho también de la veracidad de las historias de Willem Dafoe. Por otro lado, Robert Pattinson también cuenta que en su anterior trabajo tuvo problemas con su jefe, y Willem Dafoe le hace un montón de preguntas, y poco a poco nos vamos dando cuenta de que quizás en estas reuniones que se generan en torno a una cena que tienen ellos por las noches,
hay como muchas cuestiones que no quedan claras y los personajes pues no se muestran tal como son, sino muestran como una máscara, como una fachada que poco a poco se va revelando que es una mentira. Esto es muy interesante puesto que la película se sustenta muchísimo a través de estas conversaciones que van sucediendo por la noche en la casa que está aledaña al faro. Y pues en estas conversaciones también Robert Pattinson pregunta por si puede ver el faro, si puede ver la luz. Vemos que a medida que se desarrolla la trama, esta luz le genera como una cierta seducción y una atracción y una curiosidad que pues al final de la película termina resolviéndose. El personaje de Willem Dafoe recuerda un poco al dios griego Proteo y tiene pues este look de anciano marinero con las barbas y todo este rollo que yo creo que está muy bien utilizado por Robert Eggers, puesto que Eggers justamente nos tiene acostumbrados a utilizar muchos personajes mitológicos o referencias mitológicas, y en sus propias palabras en una entrevista que dio también sobre esta película dijo pues que ciertamente utilizó bastantes cosas de la mitología griega. Una de ellas es pues el tema de la sirena, pues como esta mujer que es seductora pero que también trae mala suerte consigo, y entonces el personaje de Robert Pattinson está fantaseando constantemente con tener un encuentro con una sirena. Él tiene como una figura que encuentra en la cama escondida que es una sirena, y pues tiene como estas fantasías sexuales con la sirena, pero esto no hace más que pues atormentarlo y pues revelar justamente la frustración sexual que está apareciendo en su psique y en su cuerpo a medida que va estando aquí hacinado durante semanas en esta isla donde está el faro. Entonces aquí la sirena pues tiene esa simbología de ser una cuestión que atrae pero que también trae consigo pues mala suerte, como las sirenas en la mitología griega, las sirenas en la Odisea, que seducen con su canto y luego pues también traen consigo la muerte. La película también utiliza a los animales de una forma también simbólica y una forma muy interesante y amenazadora. Al personaje de Robert Pattinson le parece que le persigue una gaviota que está tuerta también, y esto pues tiene como una cierta resonancia con un personaje que también aparece en sus fantasías muerto, atrapado en una jaula para langostas también, que está tuerto. Entonces pues ahí también creo que hace un poco de referencias a la cuestión de los cíclopes. Aquí yo creo que Eggers justamente está jugando con toda esta simbología y todos estos mitos para enfatizar en el tema de que Robert Pattinson se está acercando hacia un destino trágico, y a medida que le suceden estas cuestiones pues está cometiendo estos ciertos errores mentales, y esto también le lleva a un cierto estado de locura y estado de tensión que pues más adelante en la película termina significando pues su muerte. El personaje de Willem Dafoe también le manifiesta que no se metan con las gaviotas, que ellas también traen suertes, y que justamente en estas rimas de los marineros ancianos, que esto también es como una parte del folclore de los marineros, hay esta cuestión de creer que si alguien le hace daño a un ave, en este caso la gaviota, también pues terminará pagándolo, y esto es una cuestión karmática que más adelante también le va a pasar factura a Robert Pattinson, puesto que su personaje, atormentado porque la gaviota le viene siguiendo y le viene como observando a medida que él realiza todas las labores en esta isla, él termina pues estallando como en un momento de ira y coge a la gaviota y la estampa contra una roca y él termina matándola. Una escena bastante interesante pero impactante, y es un poco pues es muy violenta la escena, pero bueno, también demuestra un poco justamente el estado mental y ese descenso a la locura que yo mencionaba antes que está sufriendo el personaje, que termina siendo Thomas, o también se le conoce como el personaje de John, en contraposición con el personaje de Willem Dafoe, que sería Old. Old y John están pues justamente como en una danza, como en un baile. De hecho hay varias escenas donde terminan cantando canciones folclóricas de los marineros y se abrazan y tienen ahí como una relación que es muy tirante, y en algunos momentos es como muy violenta y agresiva. Se insultan, yo creo que se odian, pero en el fondo también en una de estas noches cuando han bebido demasiado alcohol, puesto que Willem Dafoe está todo el tiempo como incitándole, ¿no?, a emborracharse al personaje de Robert Pattinson, tienen como un acercamiento y se abrazan, y parece que hay un momento ahí un poco homosexual, pero luego también se genera un rechazo en Robert Pattinson, y por eso comienzan a pelear. Entonces la película creo que juega muchísimo con esa cuestión de necesitar como una figura ahí de referencia, que es un poco lo que le pasa a Robert Pattinson, que se ve como un poco perdido, y más adelante terminamos también conociendo que él viene huyendo también de un crimen que cometió, y entonces está necesitando como un asidero también, como un faro literalmente que le guíe, y ve esto en el personaje de Willem Dafoe, aunque el personaje de Willem Dafoe es muy cruel con él, casi como un padre muy estricto y muy rígido.
y pues justamente se genera como esa amor-odio, una tensión ahí de amo y esclavo, de sumisión y dominación. De hecho, al final ya de la película, en el tercer acto, cuando Robert Pattinson también le da una paliza a Willem Dafoe, él lo encadena y lo lleva y lo pasea por ahí por la isla como si fuese un perro. Entonces ahí se invierten los papeles, pero yo creo que justamente Robert Eggers nos ha presentado esta relación entre estos dos personajes pues como una dualidad y como personajes antagónicos, justamente no solo por ser el viejo y el joven, o por ser el marinero con experiencia que es el encargado del faro y su ayudante, sino también como una cuestión de padre e hijo, ¿no? O también, como decía antes, una cuestión de amo y esclavo. Otro de los temas centrales que subyace también en la película y que se desarrolla durante toda la duración del largometraje es esta cuestión del erotismo y de la atracción y todo esto, pues que son las fantasías que tiene Robert Pattinson con la sirena. Pero también vemos que Willem Dafoe tiene como unos momentos ahí un poco orgásmicos también con el faro. Entonces pues el tema de la sexualidad aquí también Robert Eggers lo maneja de una manera muy, muy interesante y muy cinematográfica, porque tampoco se resuelve del todo. Siempre nos va dejando ahí como unas ciertas dudas, y eso creo que pasa en general con la mayoría de las cuestiones de la película, que te plantean muchas preguntas, pero creo que Robert Eggers no quería dejar demasiado atado o demasiado cerrado los significados de la película, puesto que hay mucha simbología, hay mucha mitología, y todo esto pues está ahí para que justamente el espectador interprete y elucubre sobre lo que está sucediendo. Pero sí es cierto que el erotismo está bastante presente en toda la película, y esto quizás también tiene que ver con las palabras de George Bataille, en las que dice que hay una cuestión de la seducción extrema que también está ahí como en los límites del terror y de la violencia. Entonces justamente creo que en esta película se manifiesta esto también como una dicotomía o como una dialéctica entre lo que es erotismo, lo que es la seducción, lo que es esta atracción, las fantasías sexuales, y la cuestión de la violencia y de la agresión, ¿no? Es como quizás también una cuestión de volver quizás como a la adolescencia y a esa represión o a esa intención que tiene el ser humano por dar rienda suelta a sus fantasías y a sus impulsos y a esas pulsiones que en algunos momentos parecen irrefrenables, pero que luego solo encuentran una manifestación, una externalidad, una exteriorización a través de la cuestión violenta o agresiva, puesto que también se convierte hasta cierto punto en una frustración la que siente el adolescente. En este caso Robert Pattinson sería ese rol. Él siente como una profunda frustración estando ahí prácticamente encarcelado en la isla. Ellos pues se supone que deberían abandonar la isla en 4 semanas, pero el barco que viene a recogerlos pues no va a recogerlos, con lo cual se tienen que quedar mucho más tiempo en esta isla, y entonces pues los recursos comienzan a escasear, la relación se hace cada vez mucho más hostil e insoportable, y entonces pues esto le genera a Robert Pattinson pues una tensión mucho más alta, y entonces pues todas sus cuestiones de sus fantasías y también sus temores y sus primeros resquebrajamientos mentales también comienzan a florecer, y la película pues te va mostrando todo esto y cada vez va entrando mucho más en la psique de Robert Pattinson, que al final quiere acabar con la vida de Willem Dafoe porque ya le tiene completamente atormentado y le tiene explotado y agotado, y pues para quedarse justamente él con la posesión del faro, que en este punto de la película también se manifiesta o se interpreta como una cuestión también de poder, ¿no? La película juega mucho con ese tema, ¿no? ¿Quién es el que puede subir hasta la lámpara del faro y hacerse cargo del faro? También es una cuestión como de poder y de una cuestión también simbólica, fálica también, como el que tiene el poder, el que tiene la verdad, el que tiene la luz, y todas esas cuestiones simbólicas y todos esos significados creo que se suman para darle mucho más sentido a lo que está pasando en la película. Entonces Robert Pattinson al final, ya en el último momento de la película, termina pues enfrentándose a Willem Dafoe, lo entierra luego vivo, que es una cuestión también muy siniestra y muy oscura lo que pasa ahí, y se acerca pues a la torre, al faro, para buscar justamente esta luz, esta guía, esta realización personal. Me gustaría añadir que Robert Eggers aquí también se ha molestado por materializar o representar varias expresiones pictóricas de autores conocidos, y creo que esto también le da una cuestión estética muy interesante a la película y que se merece analizar, puesto que le añade también significados, puesto que ha hecho representaciones de las obras, por ejemplo, de artistas como Sasha Snyder, con una pintura que tiene de 1904 que se llama Hipnosis. Hay un cuadro en la película que es exactamente una reproducción de esta pintura, pero también hay otros autores que aparecen aquí, como Albert Edelfelt y su pintura Two Sailors de 1896, o el mismo Edward Hopper, que tiene una pintura que no es exactamente igual, pero en términos de composición y de tema también
tiene mucho que ver, que es The Lighthouse Hill en 1927. Yo creo que Eggers también está ahí intentando pues reproducir todas estas pinturas porque de alguna manera también te meten un poco en la atmósfera y te envuelven en esta cuestión de principios del siglo XX. Por último, también tiene una imagen justamente del anciano marinero o este Proteo, que es el personaje de Willem Dafoe, que tiene mucho que ver con un boceto de Vincent van Gogh de 1888. Entonces todas estas cuestiones pictóricas aparecen en la película y me parece que son muy interesantes de ver, se disfrutan mucho, puesto que pues son imágenes muy potentes, pero que también añaden justamente a esa cuestión de contextualizar la película en un momento histórico bastante puntual y determinado. Por último, Robert Pattinson pues termina asesinando al viejo y consigue la llave que le permite subir y pues abrir la puerta que conduce a la lámpara del faro, y pues con esto ya él pretende pues descubrir qué es lo que se esconde ahí, qué es lo que tiene esta luz, y esta cuestión termina siendo una escena bastante impactante y muy bien lograda desde el punto de vista visual pero también sonoro. Ahí prácticamente es como un orgasmo también, pero muy doloroso y muy abrasador en todos los términos, que prácticamente mata o si no lo mata esto, mata luego la reacción que hace Robert Pattinson, que luego cae por estas escaleras espirales y termina pues muriendo en una suerte de riscos que hay ahí en la isla, que es una isla pues bastante hostil visualmente también. Y cuando termina muerto ahí, pues está como acostado en el suelo, en este lecho de rocas, comienza a ser devorado por las gaviotas que también obviamente venían atormentándole y que también tenían una deuda pendiente con él. Y aquí se genera como una imagen que creo que también hace una referencia bastante clara al mito de Prometeo. Y ahí aparece Robert Pattinson justamente como Prometeo, muerto ahí, desnudo, siendo devorado por las gaviotas. Y esto yo creo que tiene que ver justamente con la cuestión de la luz y su analogía con el fuego. Es como que Prometeo ha subido hasta el faro y ha robado el fuego de los dioses, y entonces esto le ha acarreado esta tortura y esta condena por los siglos de los siglos. Claro, como Robert Pattinson no es un dios y su hígado no va a regenerarse por la noche y va a resucitar, pues esto terminaría siendo el punto final en su vida. Pero sí es cierto que hay también una analogía, una referencia con el mito de Prometeo en este final de la película. Yo creo aquí pues que el faro termina siendo justamente esa verdad, ¿no? Ese fruto prohibido que prueba Robert Pattinson y que termina condenándole, y es justamente como esa cuestión que nos genera como una curiosidad, es la curiosidad también del ser humano por descubrir algo, y justamente que nos puede llevar a la fatalidad. Bueno, ¿y a ti qué te pareció The Lighthouse? ¿Te parece una buena película? Si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.